La inquietud más grande de tu vida, ¿cuál es? Para muchos, la salvación de su alma es la pregunta que todavía no tiene respuesta. Pero para que tú seas salvo, Jesús ha tenido que morir por ti en una cruz. Jesús murió por mí. ¿Y por ti? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio, en la carta a los Romanos de Pablo. Romanos capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el versículo 8, un poco más abajo, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos para su vida. Señor, bendiga su palabra. Comenzaba abriéndote mi corazón en esta tarde, porque muchas veces no somos conscientes, aunque lo sabemos, de que Jesús murió por nosotros. Hay gente que lo sabe, pero que no lo cree. Tú puedes saber lo que hizo Jesús en esa cruz, pero ni por asomo tener eso conciencia dentro de tu espíritu, ni tener una revelación personal en tu vida de que Jesús fue a morir a una cruz por ti. Yo sé que Jesús murió por mí. Eso no solamente es un alivio al ver mi pecado, sino es la manifestación y la muestra de amor más grande que un Dios eterno puede ofrecer a una criatura como yo. Una de las cosas más sorprendentes del Señor es la grandeza y la humildad con la que Él manifiesta su amor para con nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Cristo murió por todos nuestros pecados. Si eso es así, eso significa que todos los hombres son salvos. Hayan cometido los pecados que hayan cometido, hayan hecho las cosas que hayan podido hacer. No hay ninguna razón para que Dios les impida el acceso a la salvación de sus vidas. Si Cristo murió por todos nuestros pecados, por los míos y por los tuyos que me estás escuchando ahí, entonces todos somos salvos. El problema de la salvación no es lo que Cristo hizo, sino que nosotros lo creamos. Y el gran conflicto en nuestra vida está ahí, que nosotros no creemos que Jesús murió en esa cruz por nosotros. Para nosotros es un evento que se pierde en el imaginario de nuestra mente, que no tiene repercusión en nuestra vida, que solamente es una acción solidaria de alguien que no tiene nada que ver conmigo. Pero el Señor fue a una cruz por un propósito, para poder salvar a aquel que estaba perdido. Hay muchas personas que lo saben, pero no es suficiente saber. Tú y yo tenemos que creerlo en nuestra vida para poder apropiarnos de que el sacrificio que hizo Cristo en esa cruz hoy tiene resultados beneficiosos en mi vida personal. No solamente porque Él me libra de mis pecados, sino porque Él me justifica a pesar de las cosas que haya hecho en mi vida. No son más grandes mis pecados por la inmoralidad que en sí mismo podrían tener, sino que mis pecados pueden terminar siendo no
mi condenación, sino lo que me va a condenar es no creer en aquel que pudo y que hace su obra en esa cruz. Dios hace una obra en la cruz de Calvario sin que tú creas en Él. Él la hace para que esa obra en esa cruz, revelada a nuestras vidas, pueda traer a tu vida y abrirte el camino de la salvación. Si tú no eres salvo, si tú no tienes inquietud en tu vida de buscar el camino de la salvación en tu vida, no lo vas a hallar. Dios se revela en nuestra vida para poder revelar a nosotros, a su Hijo en nosotros. Esa revelación de su Hijo en nosotros solo tiene un propósito, que es conducirnos a la salvación de nuestras almas. Dios en su eternidad tiene un solo propósito, que es salvar las vidas de las personas. Muchas veces miramos a Dios y Dios vive por siempre y es para siempre. ¿Qué puede hacer Dios en la eternidad en la que vive? Nosotros vivimos en una temporalidad corta. Ponemos las prioridades en nuestra vida según vamos creciendo y madurando como personas. Muchos objetivos de nuestra vida son de corto plazo. Están motivados por la necesidad de nuestras vidas. Necesidad de afecto, necesidad de comprensión, necesidad de ser amados. Pero Dios vive en la eternidad. Él no pasa el tiempo de su eternidad contemplando el universo infinito que ha creado. Él no se pierde en el infinito y está perdido en esa nebulosa, como muchas veces podríamos creer. Dios no se pierde en el infinito de nada. Él no está concentrado en sí mismo. Él no vive una vida para sí. Él no se sacia de sí mismo en la perfección en la que Él vive. Dios es perfecto, es santo, es puro. Él podría gastar sus energías en sí mismo. Él podría usar la eternidad en la que vive, el que ha sido por siempre y para siempre, en concentrarse en cosas superficiales. Pero Dios usa la eternidad no para esas cosas, no para saciarse de nosotros. Muchas veces cuestionamos a Dios y cuestionamos la religión y cuestionamos nuestra adoración a Dios porque pensamos que Dios necesita de nuestra adoración, de nuestras oraciones. Dios no se satisface a sí mismo cuando tú oras o cuando tú alabas o cuando tú le adoras a Él, porque Él es suficiente en sí mismo. Dios no quiere que le adoremos por algo que Él vaya a acrecentar en su vida, sino Dios quiere que le adoremos por algo que es beneficioso para nosotros. Porque adorar a Dios desde nuestro espíritu nos da una perspectiva diferente de las cosas y además edifica nuestra vida. Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos lo que necesitamos de Él. Y las cosas que Dios hace, las hace pensando en nosotros, no en Él. Si yo tuviese oportunidad de mirar desde la eternidad mi vida y la vida de los seres humanos y mirar la creación que he hecho, quizás no hubiera tenido el mismo objetivo que tiene Dios. Y el objetivo estaría centrado en mí. Pero Dios en su eternidad no piensa en Él. Está pensando en nosotros. Porque es Dios el que dio a su Hijo y envió a su Hijo a una cruz a morir por nosotros. La eternidad no es un tiempo en el que Dios transcurre su vida sin que nada haga. Dios está haciendo en la eternidad y está procurando que todo hombre se salve. Propósito de Dios es trabajar para que el hombre se salve, para que el hombre crea, porque solo podemos ser salvos si creemos en Jesucristo. La tarea más importante que tiene el Espíritu Santo hoy en medio de nuestras vidas no es solamente magnificar a Dios, no solamente es hablar de la grandeza de Dios, sino del trabajo que hace
desde la eternidad y hasta la eternidad, por siempre y para siempre, que es tratar de salvar a sus hijos. Y tú y yo tenemos la gracia de poder tener la atención de Dios en nuestra vida. No porque nosotros tengamos alguna virtud, alguna habilidad. Quizás piensas que tú eres más dotado que otros. Quizás piensas que por tu idiosincrasia, por tu manera de ser, por tu manera de pensar, tienes más posibilidades que tienen otros. No, ninguno de nosotros todos estamos en las mismas condiciones delante de Dios. Todos estamos perdidos. Todos necesitamos de la salvación que Dios ha dado en su Hijo hacia nosotros. El único problema es que tenemos que creer. Hay muchas personas que son salvas y no lo saben. No son salvas porque acuden al culto. Son salvas porque Cristo murió en esa cruz por sus pecados. El problema es que no lo creen en sus vidas. De todas maneras siguen siendo salvos igual. El problema no es lo que Jesús hizo. El problema es que ellos no creen. Cuando tú no crees, cuando tú vives en la incredulidad de tu corazón, cuando tú has desistido de toda forma de dar una oportunidad a Dios en tu vida, el sacrificio que hizo Cristo en esa cruz, muriendo por tus pecados, lo haces inválido. Y Dios quiere que te salves. Porque dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y todos se salven. Ahora, para poder ocurrir ese milagro en tu vida, tú necesitas creer. No creer en una religión, no creer en un culto, sino creer en Jesucristo. Dios ha dado a su Hijo y lo envió a una cruz, no como pasatiempo de su eternidad, sino como propósito divino, inexpugnable, de querer salvar las vidas de sus hijos. ¿Por qué tú no crees si Cristo murió por ti? Yo sé que Jesús murió por mí porque creo. Eso no es un don, una gracia que yo he producido, sino que es un don de Dios. Porque para creer, Dios tiene que darte la gracia para tú poder creer aquello que no crees. Yo no creía en Jesucristo. Yo conocía de Él, sabía de Él. La religión había trabajado fuertemente en mi vida. Pero el creer solo es una gracia que nos viene dada del cielo. No es un atributo para el que estudia. No es un resultado de una experiencia teológica en nuestra vida. El creer es una gracia que Dios nos da. Mantenerte en incredulidad en tu vida es el propósito de aquellos que se van a perder. Vencer la incredulidad es también un propósito divino. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, os convencerá de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. Y es ahí donde tenemos que detenernos en esta tarde. Es ahí donde tú tienes que detenerte en tu vida. Tú no puedes creer cuando tú quieras. No es un atributo que tú produces en ti mismo. Es una gracia que recibes del cielo. Y el trabajo que está haciendo Dios desde la eternidad, por la eternidad y para tu eternidad, es que tú puedas creer en aquel que envió, que fue a su Hijo amado. Y Él no lo envió en forma de Dios. Él vino a la tierra y se incorporó en una vida humana para hacerse gente como nosotros, para poder manifestarse desde nuestras vidas hacia las vidas de los que están a su alrededor. Y Él transformó las vidas de miles de personas,
millones de corazones, no solamente en su tiempo aquí en la tierra, sino que hoy lo está haciendo cada día en la manifestación del Evangelio en las vidas de las personas. Jesús vive. ¿Por qué vive? Porque vive en cada uno de aquellos que creemos. Y cuando tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando tú crees que Jesucristo murió por tus pecados, cuando tú crees en tu vida que Él hizo ese sacrificio en la cruz, que Él tomó tus culpas, Él asumió tu pecado, Él dijo, tus culpas ahora son mías, y asumió el castigo en su propia vida por tus pecados, tú entonces eres salvo. La salvación es una gracia que Dios no va a dejar de proveer para nuestra vida, para que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay muchas personas que son salvas y no lo saben. Son salvas porque Jesucristo murió por todos sus pecados, murió por los tuyos y por los míos. Mientras tú estás en esa ignorancia en tu vida y desconoces lo que Jesús hizo por ti, tú no podrás decir lo que yo hoy quiero decirte, que Jesús murió por mis pecados. Yo sé que soy salvo hoy, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Él ha hecho, por ese sacrificio que hizo en la cruz. Él tomó mi lugar, Él asumió mi culpa, Él tomó mis pecados. Él fue herido, el herido en esa cruz tomó sobre sí los pecados que yo había cometido. Y Él hizo de mis pecados suyos, para que en esa muerte, en esa cruz, con su sacrificio en esa cruz, tuviera la gracia del Padre, para poder ser suficiente ese sacrificio y poder justificarme a mí, no por lo que yo hago, sino porque he creído en Él. La salvación no es por méritos, no es por simpatía de lo que yo veo en otros. La salvación es una justificación por la fe, por algo que me es dado del cielo, por esa gracia que nos es dada a los hombres, que sin merecerlo, porque si algo merecíamos cada uno de nosotros, sería que el castigo de nuestro pecado lo asumiéramos en nuestra vida. Pero Dios no quiere que tú te pierdas. Por eso envió a su Hijo. Él no transcurre su eternidad pensando en sí mismo. Él no transcurre su eternidad perdido en el infinito de su creación. Él no está pensando en sí mismo. Él no se sacia de la perfección que hay en Él. Él está buscando revelarse a nuestra vida para que tú y yo podamos comprender que el principio del Evangelio, lo profundo de este Evangelio, es salvar las vidas de los que están perdidos. Dios trabaja desde la eternidad para salvar a todo aquel que cree, para salvarte a ti. Está trabajando desde la eternidad. No pienses que la caída en el huerto del Edén de Adán y Eva, nuestros padres, fue una cosa que le pasó desapercibida a Dios. Dios ya sabía. Él ya sabía que el hombre iba a caer. Pero Él también sabía que aun la profunda caída y el pecado y las consecuencias que iban a traer sobre la vida de sus criaturas, Él iba por encima del pecado a dar una salida para nuestras vidas. Por eso Dios está continuamente pensando en salvar, no en condenar. Muchos de nosotros vemos la condenación como una salida a nuestra frustración personal en nuestra vida. Los acontecimientos que vivimos a nuestro alrededor nos hacen aplicar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si Dios usara lo mismo rigor contigo y conmigo, no habría nadie que nos pudiera salvar. Porque el castigo del pecado es la muerte. La muerte es el destino sin Cristo en nuestra vida. Y el destino de aquellos que creen es saber con certeza, con una conciencia clara y absoluta en nuestra vida, que Cristo murió por nosotros, Cristo murió por mí, Cristo murió por ti. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 49,
Aquí vemos a Caifás, sumo sacerdote, un representante del sacerdocio indigno, inmoral. Este hombre corrompido y corrupto hacía todo tipo, de alianzas y estrategias para poder sacar provecho para su vida. Él corrompió su vida y su ministerio a tal magnitud que quedó siempre desacreditado. Ahora, aquí vemos que él da una profecía aquí sobre por quién Jesús murió. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Yo digo, Señor, ¿cómo puedes usar a una persona indigna para profetizar y hablar de una cosa tan profunda como esta? Lo que aquí está diciendo Caifás es que Jesús no vino a morir solamente por los de su pueblo, sino que él vino a buscar a los que estaban perdidos. Otra nación perdida, no en el redil de Israel, no en la raza judía, sino que había muchas más ovejas perdidas que no estaban allí y a las que Jesús también vino a buscar. Muchas veces pensamos que la religión es para otros. Nos creemos suficientemente buenos. Decimos, yo no he hecho nada tan malo para condenarme. Hay otros peores que yo. Y pensamos que Jesús vino a buscar solamente a los desahuciados, a los indignos, a los pecadores, aquellos que no hay ninguna razón para salvarles, más que la única razón posible es la que Jesús nos muestra, que es su amor para con nosotros. Porque Cristo murió por nosotros, aun siendo nosotros pecadores. Dios no le impide salvar porque tú peques. Dios le impide salvar si tú no crees en Él. Por eso la predicación de la palabra de Dios tiene esta virtud y esta gracia, que nos puede hacer escuchar el Evangelio. Y cuando tú escuchas el Evangelio y crees, te da la fe para poder creer en Jesucristo. ¿Por qué creemos en Jesús si no creíamos en Él? ¿Qué revelación es la que te puede hacer cambiar en tu interior, en tu corazón, en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar en tu vida? ¿Qué influencia es esa? ¿Qué es lo que recibimos para que eso cambie en nuestra vida? Es la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios nos puede dar la fe para creer en Jesucristo. Solamente la palabra de Dios puede abrir la mano para que podamos creer en aquel que nos ama y que dio su vida por nosotros. Solamente la palabra de Dios puede transformar la incredulidad de nuestra vida en certeza absoluta y en la conciencia clara de que Jesús murió por mí. Si esto es la experiencia que tú tienes en tu vida, tú vas a salir contento y alegre en esta tarde, sabiendo que Cristo murió por tus pecados y que tú eres salvo. No eres salvo por lo que Cristo hizo en esa cruz. Tú eres salvo porque tú crees. La otra parte la hizo Jesús para que no la tengas que hacer tú. Pero tú y yo tenemos que creer. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso Caifás aquí nos recuerda que Jesús no vino a morir por un grupo de élite. No vino a revelarse solamente a su pueblo, que lo hizo inicialmente, sino que Él vino a dar oportunidad para que todos aquellos que creen puedan ser salvos. No hay solamente una predestinación para los que van a creer. La Biblia está llena de revelaciones de esta naturaleza. Dios parece que es caprichoso con unos y se revela a ellos y deja a los otros en la más absoluta ignorancia e incredulidad. Pero para eso nos dio Dios a Jesús, para que aquellos a los cuales Dios no eligió, no escogió, no llamó, puedan salvarse de la misma manera. No te salvas por elección, te salvas porque tú crees.
porque la gracia de Dios ha venido a tu vida, porque el Evangelio ha sido predicado en tus oídos y la palabra de Dios entra como una semilla, como una espada de dos filos. Quedas embarazado como María al escuchar la voz del ángel que le decía que la criatura que iba a nacer dentro de él era el Hijo de Dios. ¿Quién podía creer eso? ¿En qué mente humana, en qué diámetro tan pequeño que tenemos de cabeza entra una cosa de esa naturaleza? No lo podía creer por sí misma, pero recibió la fe para poder confiar en la palabra de Dios. Y la vida de Dios se engendró en ella, por obra y gracia del Espíritu Santo. No fue su marido, José. José, la única intervención que tuvo en el nacimiento de Jesús fue inscribirlo en el registro civil aquel día que fue con él. Pero nosotros tenemos mucho más que todo eso. Nosotros tenemos la vida de Dios manifestándose en nuestra vida. Jesús murió por mí. Jesús murió por ti. Si hoy tú tienes esa experiencia personal en tu vida, tú sabrás que Jesucristo murió por todos tus pecados, que no hay ningún pecado que Cristo no pueda perdonar. Él fue a una cruz para hacer una obra completa de redención por nuestras vidas. Y a pesar de las cosas que hemos hecho o vayamos a hacer, siempre la gracia y el perdón de Dios están por encima del juicio y de la ira de Dios. Dios podía estar más satisfecho si tú te perdieses, si tú te condenaras. Quizás la justicia de Dios en una mirada se sentiría más aliviada al castigar al injusto, al pecador, al transgresor, aquel que es enemigo de Dios en todas las formas posibles. Enemigo verbal, enemigo inmoral y enemigo en las palabras. Pero Dios no se goza en que tú te condenes. Dios no está más satisfecho porque tú te pierdas, sino que Dios se alegra mucho más cuando un pecador se arrepiente y alcanza la salvación que Él ha provisto en su Hijo. Dios quiere reconciliarnos con Él en su Hijo. Por eso quiere y revela a Cristo en nosotros. No para satisfacción propia, sino para beneficio de nuestras vidas. ¿Por qué Jesús es tan importante para nuestra vida, para ti y para mí? Porque solo Él te puede llevar al Padre. Solamente el Padre puede revelar al Hijo en nosotros. Y Él revela al Hijo en nosotros, ¿sabes para qué? Para que el Hijo nos lleve al Padre. Ellos trabajan al unísono, combinados perfectamente en su tarea de salvar. No es uno tomando un camino y otro, no, sino que trabajan los dos arduamente con un propósito. Es de salvar y de que nadie se pierda. Porque ese es el propósito de Dios. Dios tiene una eternidad pensada para salvar a sus criaturas, para convertirnos a ti y a mí en hijos de Dios. Para muchos de nosotros, ser salvos solamente es el comienzo de una revelación tan maravillosa que Dios nos ofrece. La posibilidad de ser hijos de Dios. No hijos solamente por filiación, por raza. Los judíos tenían un alto concepto de sí mismos porque ellos decían que eran hijos de Abraham. Pero aun siendo hijos de Abraham, ellos tenían que recibir a Jesús en sus vidas. La filiación, la raza, la estirpe a la que pertenecían no le daba garantía de la salvación en sus vidas. Al contrario. Muchos de ellos se ofendían cuando Jesús les decía que Él era el Hijo de Dios y que su Padre en el cielo, esas cosas ellos no podían escucharlas. Y ellos terminaban argumentando que ellos eran hijos de Abraham. ¿Tú de quién eres hijo? Muchos piensan que todas las personas son hijos de Dios. No, no todas las personas son hijos de Dios. Dios hizo criaturas humanas a las cuales Dios quiere hacer hijos a cada uno de ellos. Y los quiere hacer en Jesucristo hijos. No los quiere hacer de otra manera. Porque no hay otra manera en que tú puedas ser hijo de Dios más que tú recibas a Cristo en tu vida para que aquel que es el Hijo
pueda llevarte al Padre, siendo tú como Él y en Él. Vamos a leer Romanos en el capítulo 8, versículo 28, unas palabras de Pablo que habla de lo que Dios está haciendo en la eternidad. Dios está trabajando en la eternidad. Él trabaja para que tú no te pierdas. Y para que tú no te pierdas tienes que creer en Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando Pablo nos habla desde la eternidad de los pensamientos de Dios, de lo que Dios está haciendo desde antes de que tú y yo naciésemos, desde que antes tú y yo tuviésemos conciencia de la vida, Dios está trabajando para salvar a cada uno de nosotros. No salvar por capricho, no elige por virtudes, sino elige para Él, porque para cada uno de nosotros somos valiosos en nosotros mismos, no por lo que hacemos, sino por lo que somos, por lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Y qué quiere hacer Dios contigo? Es hacerte su hijo, a imagen de su Hijo. Él te toma siendo una criatura de Dios, siendo algo formado y creado por Dios, al cual Dios tiene aprecio y ama, pero Dios quiere llevarte a un paso más allá en tu comunión con Él. Dios no está satisfecho con que tú puedas darle la gloria a Él de manera esporádica en tu vida. Dios te quiere para Él. Y la única manera en la que Dios puede hacerte suyo es haciendo que tú seas su hijo. Y que tú realmente comprendas en tu vida que tu identidad como hijo da como resultado que Dios te recibe, te acepta y te ama por toda la eternidad. Nosotros necesitamos en nuestra vida ser amados. Nosotros necesitamos en nuestra vida tener una identidad clara en nuestra vida. Y esa identidad nos la da quién es nuestro Padre y quiénes somos nosotros. Una de las cosas que más duda producen en nuestra vida es saber quiénes somos. Podemos conocer nuestro nombre y nuestro apellido, saber dónde hemos nacido, saber la filiación de la cual venimos, pero eso no colma nuestra vida, eso no llena nuestras vidas, eso no es el motivo de gozo y alegría en nosotros, sino que el motivo de gozo y alegría en nuestra vida es saber que tenemos un Padre que nos ama desde la eternidad, en el presente y en el futuro eterno. No hay mayor placer para Dios que amar y amar y amar. Ahora, de esa naturaleza de amor es la que Dios se hizo carne en su Hijo, en Jesús, para poder revelarse a nosotros y poder salvar nuestras vidas en esa cruz. No hay mayor acto de amor que ese, que alguien ponga la vida por otro. Yo no sé cuánto tú estás dispuesto a hacer por los demás. Yo sé cuánto Dios está dispuesto y ha estado dispuesto y está dispuesto a hacer por ti. Es dar la vida de su Hijo. Es llevar a su Hijo a esa cruz para que Él pueda revelarse en nuestra vida y revelar el amor con el cual Él quiere acercarse a nosotros. Él no quiere conquistarte por la fuerza. Él no quiere producir en nosotros que le sigamos por alguna condición que nos impone. Dios no nos conquista de esa manera para subyugarnos en un yugo en el cual nos sintamos incómodos. Él se revela en nuestra vida para que podamos ser conquistados por Él, amados por Él. No hay cosa más hermosa que poder comprender el amor de Dios no desde una conquista nuestra hacia Él, sino de una conquista que Él tiene hacia nosotros. Yo no sirvo a Jesús porque le amé, sino porque fui amado por Él, le sirvo. Yo no amaba a Jesús, fue porque Él me amó primero que yo hoy le amo.
Yo no quería a Jesús en mi vida. Fue porque Él quiso revelarse a mí. Y cuanto más yo no quería, Él más se revelaba a mí. Y fue haciendo que mi querer fuera su querer. No porque yo quería, sino porque Él quería y quería y quería. Qué hermoso saber que Dios quiere conquistar nuestros corazones. Los conquista desde una cruz. El acto más vergonzoso para un ser humano era morir como murió Jesús. Él sufrió en esa cruz lo que tú y yo seríamos incapaces de comprender. Y que solo por amor es comprensible que un Dios pueda hacer una cosa de esa magnitud. Yo a veces pienso, digo, Señor, ¿cómo fuiste tan lejos a morir en una cruz? La única respuesta que tengo es, yo fui más lejos que Él. Y Él tuvo que ir tan lejos para salvarme de mi pecado, porque la única manera de salvarme a mí era morir en aquella cruz. Tú puedes llevar a Dios a un punto donde Él se humille más y más y más para poder salvarte. Y eso fue lo que hicimos tú y yo con el pecado. Eso fue lo que el pecado hizo con nuestras vidas. Separarnos del amor de Dios, separarnos de la gracia de Dios. Rebelarnos contra un Dios que nos ama. Enfrentarnos a un Dios paciente que perdona y que siempre está dispuesto a la misericordia. Tú y yo llevamos a un punto al Señor en que no tuvo otro remedio más que mandar a su Hijo a esa cruz. ¿Tú te imaginas si tú tienes poder en ti mismo? Tú tienes poder en ti mismo tan grande que has llevado a Jesús a esa cruz, a morir en esa cruz. Qué bueno saber que Dios piensa en la eternidad, no como un pasatiempo para satisfacerse a sí mismo, sino con el propósito de salvar. De que aquellos a los cuales Dios quiere salvar, Dios quiere hacerlos a imagen y semejanza de su Hijo. Él, que es el primogénito, quiere hacer de cada uno de nosotros hermanos de ese que es el modelo a seguir, que es Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando habla de aquellos que son hijos de Dios, habla de esta manera. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Muchos interpretan este texto de la Biblia como que Jesús vino a los judíos y encontró un gran rechazo en su propio pueblo. Ese rechazo, luego explica Pablo en Romanos, que dio como consecuencia de que los gentiles, aquellos que no merecíamos nada, fuéramos recibidos y aceptados por Dios en su plan propósito de salvación. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios quiere hacer de ti y de mí no hijos que nacen de filiación carnal. No son mis hijos de mi carne los que Dios quiere hacer hijos. Dios quiere tener hijos adoptados. ¿Qué diferencia hay entre un hijo natural, alguien que ha sido creado de tu propia entraña, de tu propia fuerza, a ser un hijo adoptado? Los hijos adoptados son hijos del corazón, no son hijos de la carne. No crecen en la panza de una mujer, crecen en el corazón de Dios. Dios no tiene como privilegio la estirpe que hay en nuestra vida. Dios quiere hacernos hijos del corazón porque Él ama nuestras vidas. Si pudiéramos decirlo de una manera más vulgar, la preferencia de Dios por nuestras vidas no es hacernos hijos que llevemos su nombre. Él quiere hacernos hijos del corazón porque Él ama a este hijo que está perdido. Él ama a este hijo que está disperso con otras ovejas fuera del rebaño de Dios. Él ama de una manera tan profunda y tan incondicional que Él hace de aquellos que no son sus hijos, no les hace hijos de la carne, no les impone reglas
y condiciones. No tenemos que pertenecer de una manera religiosa a un formato. Dios nos hace hijos del corazón, porque los hijos del corazón son los que se aman. Muchos hijos de la carne no nos generan más que problemas y dificultades. No por eso los dejamos de amar. Pero los hijos del corazón son aquellos que cuando se revela la paternidad de Dios de ellos sobre sus vidas, vienen y se apoyan en el hombro de tu corazón porque se sienten amados. Yo no pertenezco a Dios por ninguna imposición que Él ha puesto en mi vida. Yo no sigo a Jesús por ninguna imposición. Yo sigo a Jesús porque yo sé que soy un hijo amado de Él. Soy un hijo del corazón de Él. Porque ¿qué razón tendría Dios para amarme si yo he sido el peor enemigo que ha tenido? ¿Qué razón tiene Dios para amar nuestras vidas si el pecado era lo único en lo que estábamos contentos? ¿Qué razón tiene Dios para amarnos? La única razón que tiene Dios para amarte a ti y a mí es que cuando tú crees en Jesucristo, Él te hace un hijo. No hijo de la carne, como dice aquí la palabra de Dios. Dice, no hijos, no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. La voluntad de carne es el instinto carnal de nuestra vida. No es de esa manera en que Él nos recibe. No es por engendrar de forma carnal a los seres humanos. Ni voluntad de varón, no es porque yo decida tener uno o dos, sino porque es voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tener hijos. Hijos del corazón, hijos amados, hijos que no dejan de ser hijos, hagan lo que hagan. Hijos como el hijo pródigo, que a pesar de haber avergonzado al padre, haber malgastado los bienes que él le había dado graciosamente en su vida, no haber entendido el amor de Dios de esa manera, su padre le recibió. Porque cuando uno es hijo del corazón, nunca deja de ser hijo. Podrá vagar como errante por el mundo, podrá hacer las cosas más inmorales a nuestra mirada, pero nunca deja de ser hijo y nunca deja de percibir el amor de Dios incondicional. Esa fue la experiencia del hijo pródigo, esa fue la experiencia más profunda en ningún ser humano, que Dios nos acepta a pesar de las cosas que hacemos, a pesar de las cosas que pensamos. Una de las dudas que a veces viene a nuestra vida es pensar en que Dios no nos acepta. Que siempre habrá algo que encontrará Dios en nosotros para desistir de nosotros. Que el regreso del hijo pródigo tiene sus condiciones. A veces nuestra mente, que busca hacer méritos, no busca andar por la gracia, sino por los méritos, le hace dudar del amor de Dios. Pero Dios nos acepta y nos ama, tal y como somos. Está dispuesto a aceptar nuestros pecados, para que una vez que Él pueda limpiar los pecados de nuestra vida, pueda transformar nuestra vida a imagen de su Hijo, como Él quiere, porque Él nos quiere para Él. Él no tiene otro propósito más que trabajar en nuestra vida para presentarnos a ti y a mí sin mancha y arruga, como quiere presentar a la iglesia un día. Una iglesia que la presenta no para exhibirla al mundo, sino para Él mismo. Dios tiene un propósito en el que está concentrado su gracia en nuestra vida, no para exhibirnos delante del mundo, sino para regocijarnos con Él delante de Él. Qué hermoso saber es que cuando regresamos a Dios, cuando volvemos nuestro corazón a Dios, cuando encontramos la gracia de Dios en nuestra vida para encontrar el camino que lleva a la vida, tenemos un Dios que nos espera, nos acepta y nos ama. No importa cuántas veces hayas tropezado en la bola, no importa cuántas veces las caídas
del justo sean necesarias. Lo que sí, Dios tiene interés en salvar tu vida, en tener comunión contigo, en poder encontrar el camino de la salvación en tu vida. Que tú puedas ser consciente de que Cristo murió por ti. Yo sé que Cristo murió por mí hoy. Yo tengo esa certeza en mi vida, tengo esa conciencia clara en mi corazón de que Cristo murió por mis pecados y que soy salvo porque creo en Jesucristo y porque Él me perdonó en esa cruz. Él tomó mis pecados, Él tomó mis culpas. Él dijo, tus pecados son míos, lo que tú has hecho lo tomo yo, para yo pagar por lo que tú has hecho en esta cruz. Y eso no solamente es un alivio para mi conciencia, no solamente es una conciencia limpia, como dice Pablo, sino que eso realmente es la expresión de un amor incondicional, de un Dios que en su eternidad está pensando en salvar las vidas de las personas. Está empezando en revelar a su Hijo a ti y a mí. No para hacer de nosotros prosélitos de ninguna religión. No para hacer de nuestras vidas un camino en el cual podamos magnificar a Dios, sino para hacernos sus hijos amados. Hijos que no nacen de condiciones que Él nos impone, sino que nacen del corazón de Dios, que está abriéndose a nosotros para poder recibir de Él el amor en nuestras vidas. No hay mayor prodigio en este mundo que este Evangelio. Cuando Dios se revela en nuestra vida, Él tiene el propósito de salvar. No viene para condenar. Dice, yo no he venido a condenar al mundo. Mis palabras, decía Jesús, son las que van a salvar o a condenar. Tú tienes que ver qué haces con las palabras de Jesús, porque el propósito de Él no es condenar, sino salvar. Y depende de si tú caes sobre esa roca firme que es Cristo, para poder quebrantar tu corazón y para poder recibir el beneplácito del cielo en tu vida y poder saber que hoy tú eres salvo en tu vida. Primero porque Jesucristo murió por todos tus pecados. Y si tú crees en Él, tú eres salvo también. Mira al cielo y mira esa cruz para ver el castigo del pecado. En el cielo suenan las campanas, hay alegría cuando un pecador se arrepiente. Y en esa cruz Jesús tomó tus pecados y los míos, con la alegría de su corazón de saber que hoy alguien se acercó a esa cruz para recibir a Cristo en su vida y que hoy es salvo. No hay mayor hecho trascendental en la vida de ningún ser humano que la salvación de tu alma. Perdida tu alma, tu vida pierde todo significado y tu vida no sirve más que para condenarte a ti mismo y para cuestionarte a ti mismo porque tú no recibiste a Cristo en tu vida. Si en esta tarde tú quieres recibir al Señor en tu corazón y quieres, porque has creído, recibir a Cristo en tu vida, hoy es el día de la salvación que ha llegado a tu casa. Tú hoy puedes, no por ti mismo, sino por gracia y obra del Espíritu Santo, entender de que ningún camino te lleva al cielo, sino el camino estrecho es el que lleva a la vida, y ese es Jesús. No estrecho en estrecheces para tu vida, sino camino estrecho porque tenemos que eludir infinidad de obstáculos en nuestro caminar. Y Jesús delante de nosotros nos va a llevar a la presencia del Padre.
para allí regocijarnos con Él por toda la eternidad. Dios te bendiga.